Una doctora obligada a salvar a la amante de su marido. Una humillación pública que la empujará al límite. ¿Crees que se quedará de brazos cruzados? La venganza que estás a punto de presenciar será inolvidable. Para descubrir cómo una mujer lo pierde todo y renace de las cenizas para destruir a quien la hirió, suscríbete ahora mismo. Déjanos un gran like y activa la campanita de notificaciones. Créeme, no querrás perderte ni un segundo de esta historia. Era un martes como cualquier otro en el área de ginecología y obstetricia, con aquel olor característico a antiséptico y una tensión silenciosa que flotaba en el aire, común en ambientes donde la vida y el riesgo van de la mano. Para la doctora Vanessa Morgan, sin embargo, la rutina era un refugio. Allí, dentro de aquellas paredes blancas, no era la esposa de conveniencia de Cole Douglas, un título que sonaba hueco y sin valor. Era una profesional respetada, una médica cuyas manos firmes y mente aguda eran lo único que importaba. Aquel día, estaba inmersa en el análisis de un historial complicado, un caso de placenta previa que exigía toda su atención. El sonido apagado de los monitores cardíacos y el murmullo constante del equipo de enfermería formaban la banda sonora de su mundo. Un lugar donde tenía el control, donde su valía era incuestionable y se medía por vidas salvadas, no por conexiones sociales o apariencias. Ese santuario de competencia fue brutalmente invadido por el sonido seco y apresurado de zapatos caros golpeando contra el linóleo pulido del pasillo. Vanessa ni siquiera necesitó levantar la vista para saber quién era. Aquel caminar arrogante e impaciente pertenecía a una sola persona, Cole Douglas. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, una reacción involuntaria que había aprendido a sentir en los últimos 2 años. Él nunca iba al hospital, a menos que fuera una emergencia que lo beneficiara de alguna forma. Su estómago se contrajo en un nudo apretado de anticipación. Su presencia en aquel ambiente era una contaminación, una mancha de su mundo de negocios despiadado en el único lugar donde se sentía completa. Levantó la mirada lentamente, viéndolo doblar la esquina del pasillo con una expresión de pánico y furia que conocía muy bien, una combinación que siempre precedía a una exigencia humillante. La alcanzó en segundos, ignorando a la enfermera que intentaba detenerlo, y agarró el brazo de Vanessa con una fuerza que la hizo estremecerse. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban desorbitados por un miedo egoísta. «Vanessa, tienes que venir ahora», siseó, con la voz baja y urgente, pero cargada de una orden incuestionable. «Es Megan. Ha roto aguas. El bebé está en sufrimiento fetal. Dijeron que necesita una cirugía de emergencia, y tú eres la mejor aquí». El nombre de ella, Megan, la amante, salió de su boca con una naturalidad dolorosa. No estaba pidiendo, estaba solicitando un servicio, como si Vanessa fuera una herramienta especializada que guardaba para momentos de crisis, un objeto cuya única función era servir a sus intereses, sin importar el coste emocional que eso implicaría para ella. La palabra que usó a continuación fue la que rompió la primera capa de su compostura profesional. «Tienes que salvar a mi esposa», dijo, apretando aún más su brazo. La palabra esposa resonó en el silencioso pasillo, flotando entre ellos como un humo tóxico. Para cualquiera que escuchara, parecía una súplica desesperada de un marido para salvar a su mujer, pero para Vanessa fue una puñalada. Su mente la transportó al día de su acuerdo, a la promesa vacía hecha junto al lecho de su madre enferma. Aquel matrimonio falso, que nunca se legalizó, era una cadena que él usaba para mantenerla cerca, y ahora usaba el título que le pertenecía a ella por derecho de acuerdo, aunque fuera falso, para dignificar a la mujer con la que la engañaba abiertamente, delante de todos los que trabajaban con ella. En ese momento, Vanessa se dio cuenta de que no estaban solos. 2 enfermeras se detuvieron a pocos metros, fingiendo organizar un carro de medicamentos. Un residente joven, que la idolatraba, miraba con los ojos desorbitados, sin entender la escena. Su mundo, antes un puerto seguro, se había transformado en un escenario. Sintió el calor subirle por el cuello, la humillación floreciendo en su pecho como una planta venenosa. Todos allí la conocían como la doctora Morgan, la médica brillante. Pero ahora, Cole la reducía públicamente a una figura patética, la esposa de fachada que tenía que escuchar de su propio marido la urgencia de salvar a su amante. La compasión en los ojos de sus colegas era casi tan dolorosa como el desprecio en los ojos de Cole,
pues confirmaba su ridícula posición en aquella ecuación. Viendo la vacilación en su rostro, el pánico de Cole se transformó en pura crueldad, una táctica que usaba siempre que sentía su poder amenazado. Le soltó el brazo con un empujón y elevó la voz, asegurándose de que todos en el pasillo pudieran oír cada palabra cortante. ¿Qué estás esperando? ¿Crees que puedes decir que no? Déjame ser claro, escupió, con el rostro contraído por el desprecio. La mujer que está ahí dentro es la que importa. Mi verdadera esposa, señaló a Vanessa con un gesto de desdén. No significa absolutamente nada para mí. Eres reemplazable, un trozo de papel, un acuerdo que ya cumplió su propósito. ¿Entiendes eso? Nada. Cada palabra era un golpe físico, quitándole el aire de los pulmones y dejándola expuesta y temblorosa en medio del pasillo. El mundo de Vanessa pareció silenciarse. El pitido de los monitores, las voces lejanas, todo se disolvió en un zumbido bajo y ensordecedor dentro de su cabeza. Lo único nítido era el rostro de Cole, distorsionado por la rabia, y la sucesión de imágenes que su mente proyectaba, las cenas en las que fue ignorada, las veces en que fue llamada inútil por no entender de negocios, su negativa a firmar los papeles para sus estudios en Harvard. Años de abuso emocional, de pequeñas y grandes humillaciones, se condensaron en aquel único momento, en aquel único discurso brutal. Se sintió despegarse de su propio cuerpo, observando desde fuera a una mujer pálida y con bata blanca, siendo públicamente despojada de su dignidad, de su identidad, de cualquier resquicio de valor que ella pensaba que tenía para él. Y entonces llegó el golpe final, la declaración que sellaría el destino de aquel día y de sus vidas para siempre. Cole se acercó de nuevo, con el rostro a centímetros del de ella, y dijo con una claridad aterradora: «Megan es mi socia en los negocios. Ha construido cosas conmigo. Es más importante para mí que mi propia vida. Su vida y la de mi hijo valen más que cualquier cosa que tú hayas hecho o harás jamás». En aquel instante, Vanessa comprendió la verdad en su forma más pura y devastadora. No se trataba de amor o traición en los términos que la gente común entiende. Para Cole, era una cuestión de valor de mercado. Megan era un activo valioso. Vanessa era un pasivo, un coste hundido, una obligación de la que estaba deseando deshacerse. Algo dentro de Vanessa se rompió. No fue un pensamiento, no fue una decisión consciente. Fue un reflejo, una reacción visceral y primitiva a años de dolor contenido, que finalmente encontraron una válvula de escape. Su mano se movió con una velocidad que la sorprendió a sí misma, cortando el aire tenso del pasillo. El sonido de la bofetada fue agudo e impactante, resonando en el silencio que se había instalado. El chasquido nítido de su palma contra el rostro de Cole pareció suspender el tiempo. Fue el sonido de una barrera rompiéndose, el sonido de una mujer que había sido empujada más allá de cualquier límite de tolerancia y que finalmente reaccionó no con palabras, sino con la única fuerza que le quedaba en aquel momento de aniquilación total. El silencio que siguió a la bofetada fue aún más pesado que el anterior. Cole se quedó paralizado, la marca roja de sus dedos comenzando a aparecer en su mejilla, sus ojos desorbitados por el shock y una furia incrédula. Las enfermeras y el residente se congelaron, boquiabiertos. Por un instante, nadie se movió, nadie respiró. Vanessa sintió el ardor en su mano, un dolor físico que la ancló de nuevo a la realidad, sacándola de la niebla de la disociación. En ese momento, coaccionada por la mirada asesina de él y por la innegable emergencia de la situación, supo que todavía tendría que entrar en aquella sala de cirugía, pero la decisión ya estaba tomada, firme e irrevocable en su corazón. Salvaría aquella vida, pero sería lo último que haría por Cole Douglas. A partir de esa bofetada, estaba libre. Aún bajo la mirada atónita de todos, Vanessa le dio la espalda a Cole. Su columna estaba erguida, con una rigidez que no era natural, sino forjada por el acero de la decisión que acababa de tomar. Cada paso hacia la sala de cirugía era deliberado, pesado. Sentía las miradas de sus colegas ardiendo en su espalda, una mezcla de pena, admiración y vergüenza. Por dentro, un gélido mecanismo de defensa tomó el control. La mujer herida, la esposa humillada, fue encerrada en un compartimento oscuro de su mente, mientras la doctora Morgan, la cirujana competente, pasaba a la vanguardia. Era un proceso de disociación que ya había usado antes, en momentos de extrema presión médica, pero nunca para sobrevivir a un ataque personal de tal magnitud.
Necesitaba esa frialdad para operar, para que sus manos no temblaran con la rabia y el dolor que la consumían. El ritual prequirúrgico se convirtió en su ancla en la realidad. El agua fría corriendo sobre sus manos, mientras las frotaba con el cepillo antiséptico, el olor fuerte del jabón, el acto de ponerse los guantes estériles con un suave chasquido. Cada acción era metódica, precisa, un contraste flagrante con el caos que se había instalado en su alma. Se concentró en esas sensaciones físicas para silenciar el eco de las palabras de Cole, el tejido áspero de la mascarilla contra su rostro, el peso del delantal quirúrgico sobre sus hombros. Dentro de aquella sala de operaciones, bajo las luces brillantes y rodeada por el constante pitido de los monitores, encontró una claridad aterradora. Su misión era clara: salvar a la mujer que su marido amaba y al hijo que él valoraba más que a ella. Y luego, desaparecer. Durante la cirugía, sus manos se movieron con una precisión impecable, casi robótica. El equipo a su alrededor trabajaba en un silencio tenso, roto solo por las órdenes cortas y directas que daba al instrumentista y al anestesista. Había una ironía macabra y profunda en aquello. Las mismas manos que, minutos antes, habían asestado una bofetada de pura rebeldía en el rostro de Cole, ahora trabajaban con una delicadeza sublime para salvar la vida de su amante. Cada incisión, cada sutura, era un testimonio de su integridad profesional, una integridad que él acababa de pisotear públicamente. No estaba salvando a Megan por Cole, lo estaba haciendo por sí misma, para demostrarse a sí misma que, incluso en el fondo del pozo de su humillación, ella todavía era la doctora Morgan, y su juramento era más grande que su dolor. Cuando el llanto agudo y fuerte del bebé llenó la sala, un suspiro colectivo de alivio recorrió al equipo. Para todos allí, era un momento de triunfo, el sonido de la vida venciendo a la muerte. Para Vanessa, fue el sonido de una liberación. El trabajo estaba hecho, la obligación, cumplida. Observó por un segundo a la enfermera limpiar al recién nacido, un niño sano. No sintió nada, ninguna punzada de celos, ninguna tristeza, solo un vacío profundo y la urgencia de marcharse. Era como si el llanto de aquel bebé fuera la señal de partida para su nueva vida. Finalizó los procedimientos con la misma fría eficiencia, dio las instrucciones postoperatorias al residente que la asistía, y sin mirar a Megan, se dio la vuelta y salió de la sala de cirugía. Al salir, vio a Cole en el pasillo, el rostro aún marcado, la expresión una mezcla de ansiedad por la cirugía y furia contenida por la bofetada. Él dio un paso en su dirección, listo para exigir un informe, quizás para continuar la humillación, pero Vanessa no se detuvo. Pasó de largo, sin siquiera dirigirle la mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera decir. Fue un acto de anulación completa. Al ignorarlo, estaba comunicando que él ya no existía en su universo. Él, que la había declarado como nada, ahora recibía el mismo trato. La sorpresa en su rostro fue visible cuando ella continuó caminando por el pasillo, dejándolo atrás con sus preguntas no formuladas y su rabia impotente. El poder había cambiado de manos. El camino hasta su despacho pareció una eternidad. Cada paso resonaba con su decisión. La rabia y el dolor comenzaban a dar paso a una determinación gélida. El sueño de estudiar en Harvard, que Cole había ridiculizado y bloqueado, ahora brillaba en su mente como un faro. Ya no era un sueño lejano, era un plan de acción. La humillación que él le impuso no la rompió. Al contrario, forjó en ella una nueva fuerza. Él la llamó reemplazable, inútil en su mundo. Pues bien, ella iría a un mundo donde su cerebro y su talento eran los activos más valiosos. No necesitaba su apellido, su dinero ni su aprobación para ser alguien. De hecho, se dio cuenta de que solo podría ser ella misma lejos de él, sentada en su silla, con las manos aún oliendo ligeramente a antiséptico. Vanessa tomó una hoja de papel con membrete del hospital. Con la misma mano firme que realizó la cirugía, escribió su carta de renuncia. Fueron solo 3 frases. Una notificación formal de su renuncia inmediata, un agradecimiento protocolario por la oportunidad y su firma. Doctora Vanessa Morgan. No había emoción en el texto, solo la finalidad de un contrato que se terminaba. Dobló el papel con cuidado y lo dejó sobre el escritorio, junto a su identificación y las llaves de su taquilla. Era un acto simbólico, el descarte oficial de la vida que conocía, la primera pieza del dominó de su huida siendo derribada con un gesto simple y definitivo. Su siguiente paso fue coger el móvil. No llamó a un agente de viajes ni al banco.
Llamó a la única otra persona que entendía la verdadera naturaleza de Cole Douglas, su hermana menor, Douglas. La chica era otra víctima, silenciosa y aterrorizada, del control de su hermano. Vanessa sabía que Cole y Megan planeaban forzar a Douglas a un matrimonio concertado para encubrir un embarazo accidental y apoderarse de su herencia. La voz de Douglas respondió al segundo tono, sonando débil y asustada, como siempre. «Douglas, soy yo», dijo Vanessa, su propia voz sonando extrañamente calmada y al mando. «Necesito que escuches con atención. No tenemos mucho tiempo. La decisión de incluir a Douglas en su huida no fue premeditada, sino que surgió de un impulso de solidaridad. No dejaría a otra mujer atrás. Prepara una maleta. Solo lo esencial. Pasaportes, documentos, lo que tengas de valor y puedas llevar. Paso a recogerte en 1 hora. Nos vamos del país hoy», dijo Vanessa, sin dejar lugar a dudas. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio atónito, seguido de un sollozo contenido. «Vanessa, nos va a matar», susurró Douglas, el miedo evidente en su voz. «No si estamos lo suficientemente lejos», respondió Vanessa, con una convicción que no sabía que poseía. «Nos subestima. Cree que somos débiles. Usaremos eso a nuestro favor. ¿Confías en mí?». La pregunta quedó en el aire por un segundo, y luego la respuesta llegó, firme por primera vez. «Sí, confío». Aquella alianza quedó sellada, una rebelión silenciosa naciendo de la crueldad de un hombre. Antes de salir del hospital por última vez, Vanessa se detuvo en su taquilla. La vació rápidamente, metódicamente. Cogió su estetoscopio personal, un regalo de graduación de su madre. Guardó un pequeño portarretratos con una foto de ellas juntas, el último vestigio de una época en que se sentía amada incondicionalmente. Dejó atrás los libros técnicos que el hospital proporcionaba y cualquier otra cosa que la vinculara a aquel lugar. Con un pequeño bolso de mano, caminó hacia la salida de empleados. Al empujar la puerta y sentir el aire cálido y húmedo de la ciudad en su rostro, respiró hondo por primera vez en horas. No era el aire de una fugitiva. Era el primer soplo de aire de una mujer que estaba, finalmente, corriendo hacia sí misma. A una velocidad que rozaba la imprudencia, Vanessa condujo hasta el condominio de lujo donde Douglas vivía bajo la vigilancia constante de su hermano. La encontró esperando cerca de la puerta de servicio, una figura encogida en la penumbra, sosteniendo una única maleta de ruedas. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero en ellos había una chispa de determinación que Vanessa nunca había visto antes. No hubo tiempo para largas despedidas o vacilaciones. Douglas entró en el coche en silencio, y el único sonido era el de sus respiraciones ansiosas. Mientras se alejaban, Vanessa miró por el retrovisor y vio la imponente fachada de la mansión, una jaula dorada que las aprisionó a ambas durante demasiado tiempo. Aquel simple acto de conducir lejos, con Douglas a su lado, parecía la cosa más valiente que había hecho en toda su vida. En el aeropuerto, la tensión era casi insoportable. Cada anuncio por los altavoces, cada mirada de un oficial de seguridad parecía dirigida a ellas. Vanessa sentía un pavor constante de que la mano de Cole, larga y poderosa, las alcanzara antes de que pudieran escapar. Usó su tarjeta de crédito, el último vestigio de su vínculo financiero con él, para comprar 2 billetes de solo ida a Boston. Había una justicia poética en ello, usar los recursos de él para financiar la huida de él. La ironía no pasó desapercibida. El alivio real, la primera respiración completa en años, solo llegó cuando las ruedas del avión se despegaron del suelo. Mirando por la ventanilla, viendo las luces de la ciudad convertirse en un borrón distante, Vanessa sintió que el peso de su antiguo nombre y de su antigua vida se desprendía de ella, kilómetro a kilómetro. La llegada a Boston fue un shock. El aire frío de otoño contrastaba violentamente con el calor húmedo que habían dejado atrás. De repente, eran anónimas, 2 extranjeras en medio de una multitud apresurada, sin el escudo protector de sus apellidos o conexiones. El plan, que parecía tan claro y definido horas antes, ahora parecía frágil y aterrador. Douglas, pálida y claramente abrumada, agarró el brazo de Vanessa. «¿Qué hacemos ahora?», susurró, con la voz temblorosa. Vanessa, sintiendo el peso de la responsabilidad por ambas, se tragó su propio miedo y forzó una sonrisa confiada. «Ahora empezamos de nuevo. Encontramos un lugar donde quedarnos y,
Mañana, iré a Harvard a resolver mi matrícula. Proyectaba una calma que no sentía, pero sabía que necesitaba ser la roca en ese momento. La represalia de Cole no tardó en llegar. Fue más rápida y eficiente de lo que podrían haber imaginado. Al día siguiente, al intentar pagar un simple desayuno en una cafetería, la tarjeta de Vanessa fue rechazada. Luego, la de Douglas. La humillación fría e impersonal de la transacción denegada fue un jarro de agua fría. Cole había cortado la única línea de vida financiera que poseían. Las quería desesperadas, sin recursos, forzadas a volver arrastrándose. El pánico comenzó a instalarse en el rostro de Douglas, con lágrimas brotando en sus ojos. En ese momento, sentadas en aquella cafetería barata, con olor a grasa en el aire, comprendieron la verdadera dimensión de la batalla que habían elegido librar. Estaban completamente solas y sin un céntimo. Aquella noche, en la habitación de un motel barato que pagaron con el poco dinero que tenían en efectivo, vaciaron sus maletas sobre la cama de colcha raída. Allí, bajo la luz amarillenta de una lámpara, estaban los últimos vestigios de sus vidas pasadas. Un reloj de diseño, un bolso de cuero italiano, algunas joyas de oro y diamantes, artículos que antes eran símbolos de estatus, ahora se transformaban en su única esperanza de supervivencia. Vanessa miró aquellos objetos y no sintió apego, solo una rabia fría. Eran las herramientas de su antigua prisión y ahora serían las herramientas de su liberación. «Mañana vendemos todo esto», dijo, con voz firme. «Cada centavo nos ayudará a construir algo que él no pueda tocar». El proceso de vender sus bienes fue una lección de humildad. Entrar en casas de empeño y tiendas de segunda mano de lujo, ver sus pertenencias valoradas por una fracción de su valor original, era incómodo y, en cierto modo, degradante. Pero para Vanessa, cada transacción era un ritual de purificación. Con cada pieza vendida, era como si se estuviera despojando de una piel vieja, librándose de la influencia de Cole. El dinero que recibían a cambio parecía más real, más valioso que cualquier límite de crédito que él le hubiera dado jamás. Era dinero ganado con sacrificio, el capital inicial de su independencia. Douglas, aunque inicialmente vacilante, pronto lo entendió. Entregó un collar de diamantes, regalo de su hermano, y dijo con un suspiro: «Nunca me gustó esto, de todos modos». Con el dinero, alquilaron un pequeño apartamento de una habitación cerca del campus y se matricularon en sus respectivos cursos. Pero los recursos eran finitos. La matrícula de Harvard consumió una parte significativa y los gastos del cuidado prenatal de Douglas pronto comenzaron a acumularse. Fue entonces cuando la doctora Vanessa Morgan, una de las ginecólogas más prometedoras de su ciudad, se ató un delantal y comenzó a lavar platos en la cocina de un pequeño restaurante italiano. El trabajo era agotador, sus turnos terminaban tarde en la noche, y sus manos, antes acostumbradas a delicados instrumentos quirúrgicos, ahora estaban constantemente ásperas y con ampollas. Pero nunca se sintió tan digna. Cada dólar ganado era una victoria, un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Su rutina era brutalmente simple e increíblemente difícil. De día, eran estudiantes. Vanessa se sumergía en los libros, absorbiendo cada palabra, sintiendo su cerebro volver a la vida tras años de letargo intelectual. Douglas, todavía luchando contra los traumas y las inseguridades del embarazo, asistía a sus clases con una determinación silenciosa. Por la noche, Vanessa trabajaba, volviendo a casa exhausta, a menudo trayendo sobras del restaurante para la cena. Había noches de desesperación, de miedo al futuro, de añoranza por una vida más fácil. Pero también había momentos de pura alegría, una risa compartida sobre una pizza barata, el apoyo mutuo durante una crisis de estudio, la sensación de seguridad al cerrar la puerta con llave por la noche, sabiendo que estaban a salvo, juntas. Fue en una de esas noches de agotamiento cuando todo cambió. Vanessa caminaba de vuelta a casa. Las calles mal iluminadas y el frío cortante la hacían andar más rápido. Su mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia, repasando una clase sobre complicaciones en el embarazo y la lista de tareas para el día siguiente. Fue cuando lo oyó. Pasos, pesados y rápidos, viniendo detrás de ella. El pánico fue instantáneo, un vestigio visceral de la vida con Cole, de la sensación de estar siempre siendo vigilada, siempre en peligro. Su corazón se disparó,
y apretó el asa de su bolso, su dedo buscando el pequeño bote de spray de pimienta que Douglas la había convencido de llevar. No miró hacia atrás, solo aceleró el paso, con el sonido de los pasos acercándose. «¡Oye, chica! ¡Espera!», gritó una voz masculina, pero la palabra «espera» fue lo único que su cerebro, inundado de adrenalina, registró como una amenaza. En un movimiento fluido nacido del puro terror, se giró y descargó el spray de pimienta directamente en el rostro del hombre que la seguía. Hubo un grito de sorpresa y dolor, y el hombre trastabilló hacia atrás, tosiendo y con las manos en la cara. Fue solo entonces, con el agresor incapacitado, que Vanessa vio lo que sostenía en la otra mano. Era su cartera, la cartera que debía habérsele caído del bolso cuando salió apresuradamente del restaurante. El hombre al que acababa de cegar con spray de pimienta no era un agresor, solo intentaba ser amable, y reconoció el rostro, ahora rojo y contraído. Era Brendan, el famoso actor que frecuentaba el restaurante. El horror se apoderó de Vanessa en el instante en que la realidad la golpeó. Se quedó paralizada por un segundo, con el spray de pimienta aún en la mano, mientras su mente procesaba la escena. El actor famoso, una de las pocas amabilidades en su día a día en el restaurante, ahora retorciéndose de dolor por su culpa. El pánico y la vergüenza la inundaron. «Dios mío, lo siento mucho», tartamudeó, corriendo para ayudarlo. No podía abrir los ojos y tosía violentamente. Sin pensarlo 2 veces, lo guió, medio a ciegas, hacia su edificio, repitiendo un torrente de disculpas. La ironía era cruel. En su intento desesperado por protegerse de un monstruo imaginario de su pasado, había atacado a la única persona que le había mostrado una bondad desinteresada en mucho tiempo. La situación forzó una intimidad extraña e inmediata. Lo llevó a su minúsculo apartamento, un lugar que era su santuario particular, y lo hizo sentarse en la única silla de la cocina mientras ella empapaba un paño con agua fría. Brendan, incluso con el rostro en llamas y los ojos llorando sin parar, no demostró rabia. Entre toses, intentaba tranquilizarla. «No te preocupes, fue culpa mía. Te asusté». Su reacción era tan diferente a todo lo que conocía. Cole habría explotado en furia. La habría humillado por su error. Brendan, sin embargo, parecía más preocupado por el susto de ella que por su propio dolor. Mientras ella le limpiaba el rostro con cuidado, él vislumbró los libros de medicina esparcidos por la mesa, las anotaciones cuidadosas, y una expresión de respeto pasó por su semblante. Después de que el dolor disminuyó y pudo abrir los ojos de nuevo, un silencio incómodo flotó entre ellos. Para romperlo, Brendan soltó una risa ronca. «Bueno, esta es definitivamente la forma más memorable que una fan ha usado para llamar mi atención», bromeó, y el humor genuino en su voz finalmente hizo que Vanessa se relajara un poco. Por primera vez en meses, quizás años, se encontró en una conversación con un hombre sin sentir la necesidad de levantar sus defensas. Él no la hizo sentir estúpida por lo que pasó. Al contrario, transformó el incidente en una historia divertida, una anécdota que podrían compartir. Su amabilidad era un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. Unos días después, para sorpresa de Vanessa, Brendan apareció en el restaurante cerca de la hora de cierre. No se sentó a cenar, sino que esperó pacientemente afuera hasta que ella terminó su turno. Una parte de ella, la parte entrenada por Cole, inmediatamente desconfió. Nadie hacía nada sin querer algo a cambio. Se preparó para una insinuación, una propuesta inadecuada, el cobro por la amabilidad que él había demostrado. Él, sin embargo, parecía un poco nervioso, lo cual era extraño para un hombre acostumbrado a los focos de todo el mundo. Fue directo al grano con una historia que era, al mismo tiempo, extraña y curiosamente específica, lo que la hacía casi creíble para alguien tan fuera de lo común como él. «Mira, esto va a sonar raro», comenzó, «pero necesito tu ayuda. Y estoy dispuesto a pagar por ella». Explicó que estaba tratando de conquistar a una chica, una estudiante de medicina, como ella. «El problema», dijo, «es que la chica era reacia a su mundo de fama y glamour, y descubrió que su punto débil era la comida casera. Como Vanessa trabajaba en la cocina de un restaurante, y obviamente era una estudiante dedicada, pensó que ella sería la profesora perfecta para enseñarle a cocinar. La propuesta era clara. Ella le enseñaría a preparar algunos platos,
y él le pagaría una cantidad que la haría dejar su trabajo de lavar platos de inmediato. Vanessa se quedó en silencio, procesando. ¿Era una excusa elaborada? ¿O la excentricidad de un hombre rico y famoso? De cualquier manera, el dinero era real, y ella lo necesitaba desesperadamente. Así comenzaron las clases de cocina en el minúsculo apartamento de Vanessa. La primera lección fue un desastre cómico. Brendan, a pesar de su coordinación en escena, era un caos en la cocina. Confundió la sal con el azúcar, casi prendió fuego a un paño de cocina y parecía genuinamente perplejo ante el funcionamiento de un pelador de patatas. Vanessa, inicialmente, mantuvo una distancia profesional. Ella era la instructora, él, el alumno. Pero era imposible no reírse de su entusiasmo torpe. No tenía ego. Se reía de sí mismo, escuchaba atentamente cada instrucción y celebraba cada pequeña victoria, como picar una cebolla sin llorar. Para Vanessa, que estaba acostumbrada a una pareja que criticaba cada uno de sus movimientos, esta ausencia de juicio era desconcertante y profundamente revitalizante. Semana tras semana, las clases continuaron. El repertorio de Brendan se expandió de la pasta carbonara al risotto de champiñones, e incluso a un complejo bœuf bourguignon. Vanessa no se dio cuenta del patrón, pero la narradora omnisciente, que conocía su corazón, lo veía claramente. Cada plato que él pedía aprender era uno que ella había mencionado casualmente que amaba. La carbonara era la comida que la reconfortaba después de un día difícil. El risotto era lo que comería en una celebración. No estaba aprendiendo a cocinar para una chica cualquiera, estaba meticulosamente aprendiendo el mapa de su corazón a través de sus sabores favoritos. Cada lección era un paso cuidadosamente calculado en su plan de conquistarla, un plan nacido no de la arrogancia, sino de una adoración paciente. La formalidad de las clases pronto se disolvió, dando lugar a una amistad genuina y cálida. Mientras cocinaban, conversaban. Él contaba historias hilarantes de los bastidores de Hollywood, desmitificando el glamour y revelando el lado humano y a menudo solitario de su profesión. Animada por su franqueza, Vanessa comenzó a hablar de su pasión por la medicina, de los desafíos de sus estudios y de su sueño de especializarse en cirugía fetal. Douglas, que a menudo se quedaba en la sala de estar durante las clases, observaba la transformación en Vanessa, veía la luz volver a sus ojos, oía su risa genuina, una melodía que pensó que se había perdido para siempre. La sonrisa de Vanessa ya no era una máscara, era real. Lo que más la conmovía era la forma en que Brendan admiraba su inteligencia. Le hacía preguntas sobre su trabajo, no por educación, sino con una curiosidad genuina. Cuando ella explicaba un concepto médico complejo, él escuchaba con una atención que la hacía sentir la persona más fascinante del mundo. «Eso es brillante, eres brillante», decía, con una sinceridad que la desarmaba por completo. Viniendo de un hombre que el mundo idolatraba, ese elogio era poderoso. Para una mujer que había sido sistemáticamente convencida por su expareja de que su cerebro era inútil fuera de un hospital, las palabras de Brendan eran más que un halago, eran una cura, la reconstrucción de una autoestima que había sido demolida. Con el paso de los meses, Vanessa se encontró en un territorio emocional desconocido y aterrador. Ansiaba las clases de cocina, no por el dinero, sino por su compañía. Un calor extraño se instalaba en su pecho cuando él le sonreía por encima de una olla de salsa. ¿Era esperanza? ¿Afecto? No se atrevía a ponerle nombre. El miedo todavía era un compañero constante. Su amabilidad parecía demasiado buena para ser verdad. Se sorprendía esperando el momento en que su máscara cayera, en que revelara sus verdaderas intenciones, como siempre hacía Cole. La posibilidad de confiar en alguien de nuevo era aterradora, pero la idea de vivir sin la luz que Brendan había traído a su vida sombría se estaba volviendo igualmente insoportable. La llegada de su primera Navidad en el extranjero trajo consigo una melancolía sutil. La ciudad de Boston estaba adornada con luces y guirnaldas, pero para Vanessa y Douglas, las decoraciones solo acentuaban la ausencia de familia y tradición. Se suponía que sería la primera celebración desde que se liberaron, pero la sensación era más de exilio que de libertad. Douglas, con la barriga ya prominente, intentaba mantener el ánimo, pero Vanessa veía la tristeza en sus ojos. Se tenían la una a la otra y la promesa de un futuro mejor, pero en aquellas frías noches de diciembre, el fantasma de la vida que dejaron atrás, con todas sus complejidades y dolores, parecía acecharlas con una fuerza renovada.
La soledad parecía más palpable en medio de la alegría festiva de los demás. Fue Brendan quien rompió esa burbuja de aislamiento. 2 días antes de Navidad, llamó, y con una estudiada naturalidad, las invitó a la cena en su casa. «No soy un gran cocinero, como bien sabes», dijo, con un tono de autodesprecio, «pero pensé que sería bueno poner a prueba mis nuevas habilidades. Y, sinceramente, la idea de pasar la Navidad comiendo comida a domicilio de nuevo es deprimente. Sería genial tener vuestra compañía». Vanessa dudó. Salir del capullo seguro que era su apartamento, especialmente en una fecha tan significativa, parecía un paso enorme. Sin embargo, Douglas, percibiendo la oportunidad de una noche normal y feliz, insistió con una mirada suplicante. Viendo la necesidad de su amiga, Vanessa aceptó, con el corazón dividido entre el miedo y una pequeña chispa de esperanza. La casa de Brendan no era la mansión extravagante que Vanessa imaginaba. Era una casa de ladrillos, encantadora y elegantemente discreta, en un barrio tranquilo. Por dentro, el ambiente era el opuesto exacto de la opulencia fría e impersonal de Cole. Un árbol de Navidad de verdad, lleno de adornos que parecían tener historia, dominaba la sala. La chimenea estaba encendida, y el aire olía a pino, canela y algo delicioso que venía del horno. Era un hogar, un lugar que emanaba calor, confort y vida. Vanessa sintió algo oprimírsele en el pecho, una nostalgia por algo que nunca tuvo. Por primera vez, se permitió imaginar cómo sería pertenecer a un lugar así, sentirse verdaderamente en casa. La cena comenzó, y con el primer plato, una extraña sensación empezó a apoderarse de Vanessa. Era la pasta carbonara, ejecutada a la perfección. A continuación, Brendan sirvió un risotto de setas silvestres, cremoso y aromático. El plato principal fue el bœuf bourguignon, la carne deshaciéndose en la boca. Vanessa se detuvo, con el tenedor a medio camino. El menú no era aleatorio. Eran, en el orden exacto, los 3 platos que ella le había enseñado, los 3 platos que había confesado ser sus favoritos absolutos. Su corazón comenzó a latir más rápido. No podía ser una coincidencia. Levantó la mirada hacia él, que la observaba con una intensidad nerviosa, y la comprensión comenzó a despuntar en su mente como un sol lento y aterrador. Después de la cena, mientras Douglas fingía un súbito interés en un libro de fotografías al otro lado de la sala, Brendan se sentó junto a Vanessa en el sofá. La atmósfera casual había desaparecido, reemplazada por una tensión cargada de expectación. «Vanessa», comenzó, con la voz un poco más baja de lo normal, «necesito contarte la verdad. No existe otra estudiante de medicina. Nunca existió». Las palabras flotaron en el aire, confirmando sus sospechas. Una parte de su cerebro, la parte cínica y herida, gritó: «Lo sabía. Es un truco». Se preparó para el impacto, para la revelación de la verdadera manipulación detrás de toda aquella amabilidad. Se tensó, esperando el dolor que seguramente vendría a continuación, pero la revelación que vino no fue la que esperaba. «Lo inventé todo porque era la única forma que se me ocurrió para acercarme a ti», confesó, mirándola directamente a los ojos, y ella vio en ellos no la astucia, sino una vulnerabilidad abrumadora. «Te observé en el restaurante durante semanas. Vi tu fuerza, tu agotamiento, tu bondad con tu amiga. Quería invitarte a salir, pero, sinceramente, me intimidabas. Parecías llevar el peso del mundo sobre tus hombros, y tuve miedo de ser solo una carga más. Así que creé este plan loco». Hizo una pausa, respiró hondo y dio el golpe final. «La chica que quería conquistar cocinando. Vanessa, siempre fuiste tú». El mundo de Vanessa se inclinó sobre su eje. Su confesión era tan absurdamente romántica, tan parecida a los guiones de sus propias películas, que parecía irreal. Su mente luchaba por procesarlo. Por un lado, el cinismo gritaba que nadie hacía algo así, que debía haber un interés oculto, una trampa. Era un mecanismo de defensa afilado por años de abuso emocional. Pero su corazón contaba una historia diferente. Contaba la historia de los últimos meses, de su paciencia, del respeto genuino, de la forma en que la hacía reír, de la admiración que sentía por su inteligencia. Las evidencias estaban todas allí, en cada gesto, en cada mirada. La amabilidad no era un acto, era su esencia. Lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a correr por su rostro. Eran lágrimas de shock, de alivio,
del dolor de una herida antigua siendo finalmente limpiada. Miró a Brendan, y por primera vez se permitió ver al hombre detrás del actor famoso y del alumno torpe. Vio a un hombre que la vio de verdad, que se tomó la molestia de entenderla, y que tuvo la paciencia de esperar a que ella estuviera lista para bajar la guardia. En ese momento, tomó una decisión consciente. Decidió silenciar la voz del miedo, la voz de Cole que aún resonaba en su cabeza, y escuchar la voz suave y temblorosa de su propio corazón. Asintió lentamente, incapaz de formular palabras, un gesto pequeño que significaba todo. El beso que siguió fue lo opuesto a la bofetada que le había dado a Cole meses antes. La bofetada fue un acto de finalización, de violencia y ruptura. El beso fue un acto de comienzo, de curación y de conexión. Fue vacilante al principio, un tímido encuentro de dos almas cautelosas. Luego, se volvió más profundo, cargado de gratitud, alivio y la promesa de algo nuevo y real. Era un beso que no exigía nada, solo ofrecía consuelo, aceptación y la posibilidad de un futuro donde ya no necesitaría luchar sola. Para Vanessa, fue como respirar bajo el agua después de un largo ahogamiento, el descubrimiento de que el amor podía ser un refugio, no un campo de batalla. Aquella noche de Navidad, sentados uno al lado del otro frente a la chimenea, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. Ya no era el silencio de la extrañeza o de la formalidad, sino un silencio cómodo de pertenencia. Douglas observaba desde lejos, con una sonrisa serena, viendo a su hermana de corazón encontrar finalmente un puerto seguro. El viaje de Vanessa no había terminado, pero allí, en el calor de aquella casa, al lado de aquel hombre que le enseñó a confiar de nuevo, sintió que la parte más difícil de la travesía había quedado atrás. El amor que florecía no era solo un romance, era la prueba definitiva de su victoria sobre el pasado, la prueba de que, incluso después de la más oscura de las noches, el sol podía, de hecho, volver a salir. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos para quien vive la felicidad. Para Vanessa, fueron años de una reconstrucción silenciosa y sólida. No solo destacó en sus estudios en Harvard, sino que también se convirtió en el pilar de su pequeña e improbable familia. Douglas dio a luz a una niña hermosa y sana, a quien llamó Hope, y con el apoyo inquebrantable de Vanessa y la presencia constante y gentil de Brendan, se transformó de una joven asustada en una madre segura e independiente. La relación de Vanessa y Brendan se profundizó, pasando de la fase del descubrimiento a la de una asociación madura y amorosa, construida sobre el cimiento del respeto mutuo y de una intimidad que ella jamás pensó posible. La vida era simple, a veces difícil, pero era real y era de ellos. Para Cole Douglas, sin embargo, esos 3 años fueron un ejercicio de arrogancia y negación. Tras la furia inicial por la huida de Vanessa, se acomodó en una presuntuosa certeza de que volvería. En su mente, era imposible que una mujer como ella, a quien consideraba dependiente y poco preparada para el mundo real, pudiera sobrevivir sin él. Veía su desaparición no como un acto de liberación, sino como un capricho, un ataque de ira infantil que el tiempo y la dificultad se encargarían de curar. Esperaba, con la paciencia de un depredador, la llamada desesperada, la petición de disculpas, el retorno inevitable de la mujer que todavía consideraba, por derecho, su propiedad. La primera grieta en esa delirante certeza apareció en forma de una fotografía, entregada en un sobre pardo en su escritorio. La foto, granulada y tomada a distancia, mostraba a Vanessa y Douglas entrando en una renombrada clínica ginecológica. Douglas estaba visiblemente embarazada, pero no fue en ella en quien Cole se centró. Sus ojos se fijaron en Vanessa, en su sonrisa, en la manera en que apoyaba el brazo de su hermana. El cerebro de Cole, incapaz de procesar un acto de pura sororidad, distorsionó la escena para encajarla en su propia narrativa. Vanessa, en una clínica ginecológica. La conclusión para él fue inmediata e inquebrantable. Debía de estar embarazada, y en su universo egocéntrico, solo había un hombre que podía ser el padre. Esa semilla de pensamiento delirante rápidamente echó raíces y floreció en una convicción absoluta. No se cuestionó cómo o cuándo podría haber sucedido. Su mente simplemente llenó los vacíos con la ficción que más le agradaba. Quizás ya estaba embarazada cuando huyó. Sí, eso era.
Huyó para tener a su hijo lejos de su influencia, un acto de traición y desafío. Un sentimiento de furia posesiva se mezcló con un orgullo distorsionado, un heredero. A pesar de todo, ella le daría un hijo, garantizando la continuidad de su legado. La idea de que ella pudiera haber seguido adelante, conocido a otra persona, era tan absurda para él, que ni siquiera la consideró como una posibilidad remota. La segunda pieza del rompecabezas de su ilusión llegó a través de Megan. Consumida por los celos de la atención que Cole todavía dedicaba a su expareja ausente, usó sus contactos para cavar más hondo. Consiguió un registro de ingreso hospitalario de Vanessa de unos meses atrás. Era un documento simple, que listaba una breve hospitalización por una gastroenteritis aguda. Para ojos legos, los términos médicos y las abreviaturas eran confusos. Megan, sin entender lo que leía, pero sintiendo que podría usarlo, le entregó el documento a Cole, sugiriendo que era algo serio que Vanessa estaba ocultando. No tenía idea del incendio que estaba a punto de iniciar con aquella chispa de desinformación. Cole miró el registro hospitalario con la convicción de quien ya sabe la respuesta. No leyó gastroenteritis. Vio la fecha, que encajaba en su línea de tiempo imaginaria del embarazo. Vio términos como procedimiento y alta hospitalaria, y su cerebro hizo la conexión más dramática y egocéntrica posible. Interpretó aquel registro de una simple infección estomacal como la prueba irrefutable de un aborto espontáneo. La mujer que llevaba a su hijo lo había perdido, sola y enferma en un país extranjero. La imagen que se formó en su mente fue devastadora, no por la pérdida de una vida, sino por la pérdida de algo que era suyo. Una oleada de remordimiento lo golpeó, pero era un remordimiento enfermizo y narcisista. No sentía pena por el dolor o el sufrimiento de Vanessa. Sentía pena por sí mismo. Se culpaba, no por su crueldad, que apenas registraba, sino por haber sido negligente al no haberla forzado a volver antes. Se veía a sí mismo como una figura trágica, un hombre que, por un breve lapso de control, perdió a su heredero. Este dolor autoinfligido era, de una forma distorsionada, casi reconfortante, pues lo colocaba en el centro del drama. Él era el padre afligido, la víctima principal de aquella tragedia imaginaria. Esta creencia solidificó su nueva misión. Necesitaba encontrarla, rescatarla de su vida miserable y traerla de vuelta para el luto adecuado, a su lado. La espera pasiva se transformó en una caza activa y obsesiva. Movilizó a investigadores privados, gastó fortunas, todo con el nuevo propósito de encontrar a la madre afligida de su hijo perdido. No quería castigarla en su mente. Quería salvarla de sí misma. Megan, dándose cuenta con horror de que su plan había salido mal y que la obsesión de Cole por Vanessa había alcanzado un nuevo nivel, intentó desesperadamente revertir el daño. Le filtró un nuevo conjunto de fotos, esta vez de paparazzi, mostrando a Vanessa y Brendan en un viaje, riendo y de la mano. Esperaba que, al ver a Vanessa feliz con otro hombre, Cole finalmente la olvidara. Fue el error de cálculo final y fatal. Cole miró las fotos de la isla paradisíaca y no vio a una mujer que había rehecho su vida. Vio a su Vanessa, frágil y de luto, siendo consolada y seducida por un actor de Hollywood aprovechado. Vio a un buitre sobrevolando a su presa vulnerable. La imagen de Vanessa sonriendo a Brendan no provocó celos en el sentido tradicional. Provocó una furia protectora y posesiva. ¿Cómo se atrevía a parecer feliz? ¿Cómo se atrevía ese actor a tocarla mientras ella debería estar de luto por su hijo? El dolor narcisista dio paso a una ira justiciera. No iba a esperar más. Aquel mismo día, mandó preparar su jet privado. Sus asistentes lo observaban, perplejos por la intensidad febril de su jefe. Ya no estaba tranquilo y calculador. Había un brillo febril en sus ojos, la convicción inquebrantable de un hombre en una cruzada moral. Iría a aquella isla. Arrancaría a Vanessa de las garras de aquel impostor. La confrontaría, no con la verdad de su crueldad, sino con la verdad de su pérdida compartida. Le haría recordar a quién pertenecía. El rumbo de colisión estaba trazado, y Cole Douglas volaba hacia el enfrentamiento final, totalmente ciego por la red de mentiras que él mismo había tejido en su mente. El escenario para el desmoronamiento era irónicamente perfecto. Una playa de arena blanca en una isla aislada, el agua de un azul tan claro que parecía irreal. Vanessa reía mientras Brendan intentaba, sin éxito, ayudar a la pequeña Hope a construir un castillo de arena que se empeñaba en derrumbarse. Douglas leía un libro bajo la sombra de un cocotero,
mirándolos de vez en cuando con una sonrisa tranquila. Por primera vez en años, la paz de Vanessa no era algo por lo que luchaba, sino algo en lo que simplemente habitaba. Era una felicidad tranquila, ganada con esfuerzo, que parecía sólida como una roca. Respiró el aire salado, sintiendo el sol en su piel, y pensó que nada en el mundo podría estropear aquel momento. Mal sabía ella que la tormenta de su pasado se aproximaba por el horizonte. Surgió en el paisaje como un espejismo sombrío. Cole Douglas, vistiendo pantalones de lino y una camisa de botones que gritaban «Ciudad», caminaba por la arena con una determinación que hacía la escena surrealista. El aire pareció volverse más pesado. El sonido de las olas retrocedió. Vanessa se congeló en su sitio, la sonrisa desapareciendo de su rostro. Fue una reacción física, instantánea, como si su cuerpo recordara el peligro antes que su mente. Brendan, sintiendo el cambio inmediato en la atmósfera y siguiendo su mirada paralizada, se levantó en un movimiento fluido. No dijo nada, pero se posicionó sutilmente, un escudo humano entre el pasado que llegaba y el presente que había jurado proteger. Cole ignoró la presencia de Brendan como si fuera parte del paisaje. Sus ojos, inyectados y febriles, estaban clavados en Vanessa. Se detuvo a pocos metros de distancia, el rostro una máscara de dolor y acusación. Lo primero que dijo no fue un saludo o una amenaza, sino una pregunta que pareció venir de otra realidad. «¿Cómo pudiste?» Su voz salió ronca, cargada de un sufrimiento que le parecía genuino. «Te he buscado por todas partes. ¿Cómo pudiste esconder a nuestro hijo de mí durante 3 años y luego simplemente dejarlo ir?» La acusación flotó en el aire cálido de la playa, tan extraña y sin sentido que, por un momento, nadie supo cómo reaccionar. La mente de Vanessa se negaba a entender. «¿Nuestro hijo?» Las palabras resonaban en su cabeza, pero no encontraban ningún lugar donde encajar. ¿De qué hijo estaba hablando? La confusión era tan abrumadora que superaba el miedo. Miró su rostro, buscando una señal de que era una broma enfermiza, una táctica de manipulación extraña, pero solo encontró la convicción absoluta de un hombre que cree cada palabra que dice. Su lógica intentaba desesperadamente encontrar un hilo de sentido en aquella locura. ¿Estaba loco? ¿Era algún tipo de trampa complicada que no lograba ver? La completa falta de contexto para la acusación la dejó muda y perpleja. Fue Brendan quien rompió el silencio. Su voz era baja, tranquila, pero con un filo de acero que Vanessa conocía bien. «Cole, tienes que irte. Ahora», dijo, sin levantar el tono, pero cada sílaba era una orden. «No eres bienvenido aquí. Este lugar, esta familia, no te concierne». La calma de Brendan pareció enfurecer aún más a Cole. Era como si su tranquilidad fuera una ofensa personal, una invalidación de su grandioso y autoproclamado dolor. Finalmente se giró hacia Brendan, con el desprecio chorreando de su mirada. «¡Tú!», escupió. «Mantente fuera de esto, actor de pacotilla. No sabes nada de nosotros, de lo que ella ha pasado, de la pérdida que tuvimos». La certeza en la voz de Cole era tan escalofriante que Brendan se dio cuenta al instante de que la razón no funcionaría. Discutir con un hombre en pleno delirio era inútil. Cole vivía en un mundo que no existía, y ninguna cantidad de argumentos podría romper aquel hechizo. Necesitaba pruebas, algo innegable que pudiera hacer añicos la realidad fabricada por Cole. «Hablas de pérdida, de un hijo, como si tuvieras algún derecho sobre ella», dijo Brendan, con la voz aún firme. «No tienes derecho a nada, especialmente porque ni siquiera sabes quién es ella hoy». La convicción de Brendan era un contrapunto directo a la de Cole, una fuerza tranquila contra una fuerza caótica. Al darse cuenta de que las palabras por sí solas no serían suficientes para atravesar la barrera de la locura de Cole, Brendan cogió la bolsa de playa y sacó de un sobreprotector un documento doblado. Lo abrió y lo sostuvo frente al rostro de Cole. Era un certificado de matrimonio, oficial, con sellos y firmas. Los nombres eran claros: Brendan Scott y Vanessa Morgan. «Ella no está de luto por nada que tenga que ver contigo, Cole», dijo Brendan, con la voz cortante. «No es tu pareja, tu ex ni tu propiedad. Desde hace más de 1 año, ante la ley y todos los testigos que importan, es mi esposa». La revelación golpeó a Cole como una ola, quitándole el aliento y dejándolo visiblemente conmocionado. Cole retrocedió un paso, sus ojos saltando del papel al rostro de Vanessa.
luego al de Brendan. No, esto es falso. Es un montaje. Tartamudeó, pero la convicción en su voz había desaparecido, reemplazada por un pánico creciente. El certificado era una prueba concreta, un hecho que su narrativa delirante no podía absorber ni distorsionar. Aún así, se aferró al pilar central de su ilusión. Eso no cambia nada. ¿Y nuestro bebé? ¿Y nuestro hijo que perdimos? Insistió, con la voz ahora teñida de desesperación. Necesitaba que la historia del hijo fuera verdad, pues sin ella, su sufrimiento de los últimos años no sería más que una farsa patética. Fue en ese momento de máxima tensión que una vocecita infantil cortó el aire. La pequeña Hope, que estaba asustada por el hombre enfadado y se había escondido tras las piernas de Vanessa, señaló con un dedo a Cole. «Tío malo», declaró con la honestidad brutal que solo un niño posee. Todos la miraron. La niña entonces se giró, abrazó la pierna de Vanessa y, en un intento de tranquilizar a su madre, dijo las palabras que sellarían el destino de Cole para siempre. «No estés triste, Vanessa, mamá. Tú y papá Brendan vais a tener vuestro bebé ahora». Con un gesto inocente, le dio una suave palmadita en la barriga, aún plana de Vanessa. El mundo de Cole Douglas implosionó. Las palabras de la niña fueron la llave que desveló la terrible verdad. Su bebé, ahora, miró el rostro de Vanessa, que ahora lo miraba no con confusión, sino con una mezcla de pena y repulsa. Miró a Brendan, que la rodeaba con un brazo protector. La clínica ginecológica, el ingreso hospitalario, el embarazo, el aborto, todo era una mentira, una fantasía grotesca que él mismo había construido. No hubo hijo perdido, no hubo luto compartido, solo hubo la vida de ella, siguiendo adelante, y la de él, estancada en una ilusión. El dolor que sintió no fue el de un corazón roto, sino el de un ego siendo destrozado en 1.000.000 de pedazos. El sonido que Cole emitió fue gutural, el sonido de un animal herido. La estructura de su realidad, construida sobre un pedestal de ego y presunción, se derrumbó en un instante, dejándolo de rodillas en la arena. El dolor en su rostro era real, pero no era el dolor de la pérdida de un amor, era la agonía de un hombre confrontado con su propia insignificancia. «Vanessa, por favor», imploró, con la voz quebrada, extendiendo la mano en su dirección. «Fue un error, no lo sabía. Podemos arreglarlo. Te doy todo, cualquier cosa». La súplica era vacía, pues todavía no entendía. No se disculpaba por su crueldad, sino por su error de cálculo. Pedía perdón no por haberla herido, sino por haberse equivocado. Vanessa no necesitó decir una palabra. Su rechazo fue silencioso, pero absoluto. Dio un paso hacia atrás, acercándose aún más a Brendan, y aquel pequeño movimiento fue más final que cualquier grito. Fue Brendan quien habló, con la voz fría como el hielo, usando el único lenguaje que Cole Douglas realmente comprendía, el del poder. «No volverás a acercarte a ella ni a nadie de mi familia», dijo, cada palabra una promesa. «Sé quién eres. Conozco tus negocios, tus enemigos. Mi familia tiene más influencia en una tarde de lo que la tuya tendrá en 10 vidas. Si oigo tu nombre cerca de ella de nuevo, no te demandaré. Te borraré del mapa de los negocios. Considera esta tu única y última advertencia». La caída de Cole fue tan rápida como implacable fue su ascenso, pero la red de destrucción que tejió acabó por enredar a la otra arquitecta de su ilusión, Megan. Cuando la noticia del enfrentamiento en la isla se filtró, junto con la revelación del matrimonio de Brendan y el embarazo de Vanessa, la influyente familia del actor no perdió el tiempo. Iniciaron un proceso abrumador por invasión de la privacidad y acoso contra Megan, rastreando las fotos filtradas hasta ella. Su reputación fue destruida de la noche a la mañana. Expuesta como una oportunista celosa y acosadora, se vio aislada, una paria en el mismo círculo social que tanto luchó por conquistar, abandonada por el hombre con el que traicionó a Cole. El golpe de gracia, sin embargo, vino del propio Cole. En un último acto de venganza amarga contra la mujer a la que culpaba de alimentar su humillación final, filtró anónimamente información sobre los fraudes fiscales de la familia de ella a las autoridades. Con su mundo desmoronándose, sin marido, con la custodia de su segundo hijo en riesgo y enfrentando la ruina financiera, Megan colapsó.
en un enfrentamiento desesperado y caótico, apuñaló a Cole en su oficina, un acto que la llevó de la desgracia social a una celda de prisión. El ciclo de toxicidad que crearon finalmente los consumió por completo, dejando un rastro de destrucción mutua. Lejos de ese caos, la vida de Vanessa y Brendan florecía en la paz que tanto lucharon por construir. Para proteger a su familia del circo mediático que se formó en torno a la historia, Brendan hizo algo que conmocionó a Hollywood. Convocó una conferencia de prensa y, con Vanessa a su lado, la mano de ella reposando protectoramente sobre su creciente barriga, anunció su retirada de la actuación. Explicó, con una simplicidad y sinceridad que cautivaron a todos, que había encontrado el papel de su vida y que sería el de marido y padre, y que ese papel exigía toda su atención y dedicación, lejos de los focos. La reacción del público fue algo que nadie esperaba. En lugar de indignación o decepción, hubo una oleada de apoyo y admiración. Su historia se convirtió en un símbolo del amor verdadero triunfando sobre la adversidad y el glamour superficial. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de cariño, celebrando la decisión de Brendan como el acto romántico definitivo. Se convirtieron en la pareja querida de la nación, no por un escándalo, sino por su autenticidad. Esta validación pública fue un escudo inesperado, que les permitió construir una vida normal, protegidos por el cariño de millones de extraños que apoyaban su felicidad. La imagen final que define sus destinos es un contraste absoluto. Por un lado, hay una escena doméstica y tranquila, meses después. Vanessa, radiante y en sus últimos meses de embarazo, está en un cuarto de bebé soleado, mientras Brendan monta una cuna, ambos riendo de alguna broma interna. Es una imagen de paz, de futuro, de amor que cura y construye. Por otro lado, está la imagen de Cole, vista en la pantalla de un televisor en un bar solitario. Parece más viejo, abatido, un hombre roto viendo la noticia sobre la pareja de cuento de hadas. Lo perdió todo, no ante un rival, sino ante su propio ego, ante su incapacidad de ver el valor de una persona más allá de su utilidad. Pero hay un último secreto en esta historia, un detalle que solo el narrador más cercano podría conocer, la pieza final que transforma la historia de un romance feliz en una leyenda de amor predestinado. Su encuentro no fue un accidente, la cartera caída, los pasos en la calle oscura, nada de eso fue obra del azar. Brendan orquestó cada segundo de aquel momento, el clímax de un plan que llevó años ejecutar. No se enamoró de ella durante las clases de cocina. Su amor por Vanessa era mucho más antiguo, mucho más profundo. Habían sido compañeros en la universidad, años antes de que Cole entrara en escena. Él era un estudiante de artes escénicas. Ella, la alumna más brillante del curso premédico. La observaba desde lejos, completamente enamorado de su inteligencia feroz, su pasión por la ciencia y la bondad que mostraba a los demás. Nunca tuvo el valor de acercarse, sintiéndose inadecuado para ella. El día que supo que se casaría con Cole Douglas, un hombre que instintivamente sabía que la aplastaría, fue uno de los peores de su vida. Observó, impotente, cómo la mujer que amaba en secreto desaparecía en una vida que no la merecía. Toda su carrera, su búsqueda incansable de la fama, fue impulsada por un único y secreto objetivo. No quería dinero ni gloria para sí mismo. Quería poder. Quería influencia. Quería construir un imperio lo suficientemente fuerte para que, si algún día surgía la oportunidad, pudiera ofrecer a Vanessa una ruta de escape, un puerto seguro. El famoso actor Brendan Scott fue una persona creada con el propósito de salvar a la estudiante de medicina Vanessa Morgan. El encuentro accidental aquella noche fría en Boston no fue el comienzo de su historia. Fue el momento en que, finalmente, tras años de espera y planificación, su amor paciente e inquebrantable pudo, por fin, entrar en escena. ¡Qué final tan increíble! Desde una bofetada que lo cambió todo, hasta un amor secreto que esperó años para sanarla. El karma se encargó de poner a cada uno en su lugar. Si te emocionaste, te indignaste y celebraste con el triunfo de Vanessa, este es tu canal. Demuéstranos tu apoyo con un like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias de justicia y nuevos comienzos. Nos vemos en el próximo video.